que tu hermano siente al venir a verlos y contemplar esa obra que Dios hizo en vuestros corazones. Contemplar, hermanos, cómo el manto de la elección ha venido a cubrirlos y que os sentís seguros, pero también comprometidos con nuestro Dios a seguir adelante. Porque yo sé que tu vida en este lugar no es fácil. Sin embargo, hasta hoy te ha ayudado el Señor. Y no ha importado las armas que el enemigo ha utilizado, que han sido fuertes. Tú has confiado en el Señor y hoy puedes decir con libertad: hasta hoy me ha librado el Señor. Gracias a su poder, gracias a su mano, gracias a su Evangelio Santo, que ha venido a hacer un efecto positivo en mi vida. Y de eso su hermano Nazón hoy quiere traer una palabra de reflexión a nuestras almas. Porque es muy bonito contemplar, hermanos, no solamente lo que su hermano Nazón o los hermanos que hoy me acompañan vemos en cada presentación. Una iglesia próspera, una iglesia que va avanzando rápidamente. Estados o lugares donde, hermanos, anteriormente se nos decían o veíamos que eran grupos pequeños, vemos miles de almas que alaban y sirven ya al Señor. Señal y muestra que Dios sigue multiplicando su iglesia conforme a sus promesas. Este crecimiento no solamente, hermanos, es en membresía. Su hermano lo comentó y lo dijo en aquel lugar, hermanos, de Portland, Oregon. No solamente, hermanos, nos vamos convirtiendo, hermanos, a la iglesia del Señor porque vemos que es una iglesia hermosa, bonita, por su forma de vestir o por su forma de hablar, sino porque realmente ha venido una comprensión, ha venido un entendimiento a través de la palabra de Dios. Y esa palabra ha hecho que nosotros, en nuestra conciencia, haya esa aceptación, y a la vez, al aceptar la palabra de Dios, haya un cambio de vida. Un cambio de vida que transformó nuestras vidas y que día a día, a través de ir cumpliendo la palabra de Dios, nos ha hecho cada vez más mejores. Y no solamente ha beneficiado a nuestra persona, a nuestra familia, sino que aún se ha hecho notorio en la misma sociedad. Y de eso precisamente tu hermano Nazón hoy viene, hermanos, a querer tratar este punto. Un punto que a lo mejor, hermanos, tú le hayas dicho: hermano, como que se oye muy material este punto. Tal vez, pero es tan espiritual y profundo como cualquier otro de los temas. Y te lo vengo a hablar para que con orgullo tú sigas cumpliendo la voluntad de Dios, y a través de esa obediencia Dios siga cumpliendo sus bendiciones, te multiplique y te llene de felicidad en el nombre de Cristo, su amado Hijo. Así es que el tema, hermanos, yo lo titulé: el impacto social de la iglesia, la luz del mundo. Impacto social, porque vuelvo a recalcar, no solamente la doctrina vino a traer un cambio a nuestras personas, no, hermanos, sino que ese cambio que hizo en tu vida vino a traer un beneficio a tu familia, a tus seres queridos, a tus hijos, a tu hogar. Y aún los vecinos y parientes han visto ese cambio. La sociedad misma, que cuando es solamente una casa entre muchos, a lo mejor pasa desapercibida. Pero cuando la iglesia se sigue multiplicando, ese impacto viene a crear, hermanos, un movimiento fuerte y una sorpresa fuerte en la sociedad. Al grado, hermanos, que se cumplen aquellas palabras que dijo aquel hombre de Dios. La gente empieza a preguntar: ¿quién es esta que se muestra como el alba, resplandeciente como el sol, imponente como ejércitos en orden? Sí, porque vuelvo a recalcar, hermanos, vosotros sois como luminarias en medio de esta generación maligna.
Ayer me llenaba de mucho orgullo cuando los hermanos me daban testimonio. Fíjese, varón de Dios, que andando en el camioncito que nos transporta del hotel a los lugares donde tenemos que ir a llevar oración o tomar nuestros alimentos, se acercan las personas y uno de ellos se acercaba con mucho interés. Oiga, señores, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué yo veo algo diferente en ustedes? ¿Qué traen? ¿A qué vienen? Como que esas preguntas, ¿verdad, hermanos?, quedarían sobrando en este lugar. Porque, hermanos, aquí vienen miles de camiones turísticos, traen sin fin de miles y miles de turistas. Todos sabemos que el que baja de un avión en esta ciudad o de un vehículo particular o público, sabemos que la gran mayoría de ellos viene, hermanos, al desenfreno, viene a la diversión. Así es que ver un camión donde se bajan personas, pues es muy común pensar, pues es gente que viene a jugar, a apostar, a divertirse, a ir a los espectáculos que se presentan en este lugar. Pero hay algo. Fíjate qué bonito, iglesia del Señor. Hay algo que hizo ver en ese grupo de tan solo apenas un poco más de una veintena de personas. Hace estremecer, hace voltear la mirada, hace ver que hay algo diferente, hace ver que hay algo especial, hay algo único. Oigan, señores, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué traer? ¿A qué vienen? Porque ven, hermanos, a este grupo diferente, porque se cumple lo que Dios nos dijo, a través de su Hijo. Vosotros sois una ciudad que Dios pone ¿en dónde? En un monte. ¿Cómo nos eleva el Señor, hermanos? A un lugar, ¿qué cosa? Que no se puede, ¿qué cosa? Y aunque físicamente podríamos decir somos iguales a cualquier ser humano, hay algo en los hijos de Dios que hace sentir, que hace ver, que se hace notar, que la gente pregunta: ustedes tienen algo especial. Esa es la bendición de Dios. Y la bendición de Dios, que a través de su doctrina, al buscar y a luchar día a día, hermanos, cumplirla, va haciendo ese impacto en la sociedad. Sí, Señor, le decían los hermanos, pertenecemos a la iglesia de Cristo, tendremos una reunión y le empiezan a explicar al hombre. Ya decía yo, ustedes tienen algo especial. ¿Cómo no, hermanos? Son hijos de Dios como tú. Y así en tu trabajo lo has experimentado, en tu vecindario. Es que usted tiene algo, usted es alguien, porque su conducta, su vida, su vestir, aún su hablar es diferente a los demás. Usted resalta entre todos. Sí, hermanos, porque tú eres la luz del mundo. Una ciudad, hablando simbólicamente, que Dios, ¿qué cosa? Que Dios ha levantado en medio de estas ciudades para que alumbre, y esa luz que es a través de nuestra conducta del evangelio, que el evangelio de Cristo produce en nosotros, va haciendo que el mundo nos identifique diferentes a todos los demás. Por eso hoy quiero yo hablarte de este tema, el impacto social de la iglesia del Señor, o la influencia del evangelio en nuestras vidas. Hermanos del estado de Nevada, he visto que muchos de ustedes han traído a nuestra reunión a personas que hoy nos honran con su visita. Y aunque todavía no son parte de nosotros, todavía no son parte de la iglesia, yo quiero volver a repetir lo que he dicho en muchos lugares. Si están en este lugar, no es mera coincidencia. No es porque aceptó tu invitación por pura casualidad o por amabilidad. No, es Dios el que los ha movido a estar en este lugar. Porque yo sé que en el momento que ellos abran su corazón y su mente, el Señor también hará la obra en cada uno de ellos. Y a cada uno de ellos yo les digo: sean bienvenidos a nuestra reunión y sean testigos. Lo que aquí en la iglesia de Dios se predica y se habla
para bien de la misma humanidad. Soy un mensajero del Evangelio eterno de Jesucristo, al cual le ha sido confiado su difusión por todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Palabra de vida eterna, de la cual el Señor me ha hecho custodio y anunciador por todo el mundo, enviándome como apóstol de Jesucristo. Y al presentarme en este estado de Nevada y en una de las ciudades de mayor afluencia turística, como es Las Vegas, Nevada, la cual tiene sus características y estilos de vida muy propias de una ciudad que vive de la diversión y del entretenimiento, deseo hablar sobre el impacto social de la iglesia, la luz del mundo, que tiene a través del Evangelio en este tiempo y en esta sociedad. Para ello, yo quiero que abramos nuestras Biblias. En el libro a los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 16, daré lectura, hermanos, a lo que hoy en día puede su hermano, hermanos, todavía hablar con libertad y con plena, hermanos, autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Otra vez, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Iniciaré diciendo que el Evangelio que predicó y practicamos en la iglesia La Luz del Mundo tiene un objetivo principal y es eminentemente espiritual, el cual es para vida eterna y salvación de aquellos que lo reciben, porque como dijo el apóstol, es poder de Dios. Poder de Dios que sirve para cautivar las almas e infundir en ellos la esperanza de una vida eterna después de esta vida material. Poder de Dios que convierte los corazones y aparta al hombre que lleva una vida desordenada y de ofensas y lo transforma en un nuevo hombre. Poder de Dios que nos quitó la condición de aborrecibles, en el cual vivíamos aborreciéndonos los unos a los otros. Poder de Dios para que a través de esta palabra miles de almas lleguen al conocimiento de la verdad, salvas, alcanzando el perdón de sus pecados y herencia entre los santificados. Bendito Evangelio, mediante el cual alcanzamos beneficios espirituales, beneficios como una fe gloriosa, como la esperanza de vida eterna, como el perdón de nuestros pecados, como una obra perfecta, la obra perfecta de Dios, como es la justificación de nuestras almas. Nada ni nadie puede hacer la obra espiritual que solamente se logra y se alcanza mediante el poder del Evangelio de Jesucristo, del cual su hermano Nazón, una vez más lo digo, no me avergüenzo. Este Evangelio entonces que nos trae todos el cual es poder de Dios y nos trae esos hermosos beneficios, trae no solamente a nuestra vida este cambio, sino también trae, hermanos, en la sociedad un impacto muy grande y muy, hermanos, importante. Pero quiero resaltar que ese Evangelio que cautivó nuestras almas no llegó a espíritus o a ángeles o a seres inanimados que no sienten, sino que llegó a personas que son miembros de una sociedad, llegó a familias que forman parte de una colonia o de una ciudad y que son habitantes de un país y ciudadanos de este mundo. El Señor ordena que el cristiano
El que de forma voluntaria acepta seguir a Jesucristo no se aparte de esta sociedad o de este mundo en el que se desenvuelven, sino que aquel que sigue a Cristo tiene la obligación, el deber santo de vivir y convivir con la sociedad. Una vez más, ¿cuál es la obligación del cristiano? Apartarnos a lugares lejanos, practicar nuestra santidad en lugares, hermanos, donde la sociedad no existe. ¿Te fijas cómo, hermanos, los que no conocen a Dios tienen ese falso idea o pensamiento? Creen ellos que para santificarse, para purificarse, para, hermanos, consagrarse al servicio de Dios, se tienen que retirar a lugares lejanos. Allá, hermanos, a seminarios, allá a monasterios, allá, hermanos, a lugares donde supuestamente el enemigo no los va a tocar. Allá encerrados, hermanos, en un cuarto que parece hasta celdas, donde no tiene absolutamente nada. Y allá, según ellos, es donde van a encontrar su espiritualidad. No hay cosa más engañosa que creer de esa forma. A nosotros el Señor no nos ha enseñado que así vamos a buscar nuestra espiritualidad. Al contrario, el Señor nos enseña que es en medio de la sociedad, en medio de este mundo, hermanos, maligno, donde nosotros vamos a resplandecer cual luminarias. Por eso dije, el que vive en Cristo y el que sigue a Cristo tiene la obligación, tiene un deber. ¿Tiene qué cosa? Un deber santo de vivir y convivir con la sociedad. Pues el cristiano no se aísla, no se esconde, no se enclaustra ni vive de retiros, sino que como la luz del mundo debe de estar en medio de la casa para alumbrar a todo aquel que conoce. Y de esa forma la iglesia, la luz del mundo, se convierte en un impacto social en el mundo. Y no solamente hablo de nuestro tiempo, sino también lo vimos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el cual, hermanos, nos dio esta hermosa enseñanza allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sabía él entonces que nosotros no íbamos a ser tomados y llevados a monasterios, allá, hermanos, a conventos, allá, hermanos, a lugares lejanos o apartados de la sociedad? No. Sabía que nuestro desarrollo, hermanos, se iba a llevar a cabo en medio de la sociedad, donde el mundo nos pudiera observar, donde el mundo pudiera ser testigo de nuestra conducta, de nuestra forma de vida, de nuestra forma de vestir, aún de nuestra forma de qué cosa, de hablar. Todos esos aspectos que a través, hermanos, o manifestaciones que a través, hermanos, del conocimiento de la palabra, del evangelio eterno, que es el evangelio de Cristo, van haciendo en nosotros que la gente vea algo diferente en nuestra conducta, en nuestro proceder, en nuestra forma de qué cosa, de ser. Así es que ahora entendemos las palabras del Señor. Él no quería que el Señor nos qué cosa, nos quitara del mundo, allá de lejos, para que se consagre. No es cierto, hermanos. A nosotros nos consagra Dios. A nosotros nos purifica Dios. A nosotros nos santifica Dios. A nosotros nos justifica Dios a través del bautismo en el nombre glorioso de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, es cierto que el evangelio tiene efectos espirituales en las almas, pero esas personas conforman su vida social, ordenan sus relaciones humanas, orientan su forma de pensar, de trabajar, de viajar, de estudiar.
de vivir y de convivir de acuerdo a sus creencias espirituales, causando con ello un impacto social positivo en el medio en el que se desarrollan. Porque el evangelio que predica la iglesia, la luz del mundo, me hizo un padre más responsable, me hizo un hijo más respetuoso, me hizo una esposa, un esposo, una esposa más amoroso y cuidadoso, me hizo un estudiante que se supera, me hizo un empleado más honesto, me hizo un ciudadano con valores patrios, me hizo persona honesta, verdadera y con principios y valores que ayudan a formar una mejor sociedad. Esta es la aportación de la iglesia, la luz del mundo, a la sociedad. Que no solamente la palabra de Dios vino a traernos un beneficio a nosotros espiritual, sino que a través de ese beneficio del cual gozamos, eso hace un impacto social, hermanos. Y la gente ve que somos y nos convertimos en personas que traen un bien a la misma sociedad, a la calle en donde vivo, a la colonia en donde estamos, a la ciudad en donde, hermanos, moramos. Este es el impacto social que tiene el evangelio que predica su hermano Nazón en la iglesia, la luz del mundo. Pues la iglesia no está desligada de la sociedad en la que se desenvuelve. No, hermanos, somos parte de la misma. Mi oración no es para que Dios te ayude a que te muevas a otra ciudad donde no haya tanto pecado. No, mi oración es que Dios te guarde del mal, es que Dios te dé fuerza, es que Dios te dé convicción, es que Dios te ayude a superar, hermanos, todo lo malo. Y, hermanos, a través del cumplimiento del evangelio de Cristo, tú sigas adelante. Entré, hermanos, y en esto yo no quiero que la iglesia se equivoque. Entré a este lugar y yo les dije: qué hermoso es ver a un pueblo de Dios, que en esta ciudad, en donde se maneja la diversión y el entretenimiento, hay un pueblo numeroso que cada vez se hace más grande. Y viene mi pregunta: un pueblo reprimido, un pueblo que no se les permite divertirse. Al contrario, les decía yo a los hermanos, si alguien es libre, somos nosotros. Porque a libertad, ¿qué cosa? Así es que la diversión está prohibida en la iglesia. No, hermanos, me voy a atrever a decir esta palabra, no con miedo, sino con satisfacción, orgullo de estar ante un pueblo que sabe acomodar las cosas, en lo material y lo espiritual en lo espiritual. ¿Se nos prohíbe entretenernos? Al contrario. Hace unos días su hermano estuvo en uno de los estados más hermosos de esta nación. Y allí estaba su hermano en el estado de Oregon, un estado hermoso, verde, lleno de lagos, lleno de cascadas, llenos de arroyos, llenos de bosques, árboles, hermanos, grandes, que, hermanos, nos quedábamos tan solo al llegar a ese lugar donde los hermanos nos prepararon un lugarcito para tomar unos alimentos y descansar. Y me decía el hermano Jonatán: hay un caminito, y va uno caminando al lado de un arroyo muy hermoso, es algo muy pintoresco, y va uno viendo una cascada y otra cascada. Caminamos alrededor de 5 millas, hermanos, junto al arroyo, y contemplamos en esas 5 millas 9 cascadas preciosas, hermosas, caían en lagos, hermanos, y la vista hermosa, los, hermanos, cedros y los pinos grandes de 60, 70 metros, sus ramas, sus troncos revestidos de un, hermanos, musgo, ¿verdad? De un follaje verde. Y su hermano iba caminando con un grupo de mis compañeros, y volteaba y les decía: miren qué hermoso Dios nos permite disfrutar de este mundo. Si alguien realmente disfruta de este mundo, somos nosotros.
Miren qué hermoso. Y porque el tiempo estaba un poquito fresco, pero si no, hasta me hubiera metido a este lago, me hubiera metido a esta cascada y hubiera disfrutado aún más. Porque a libertad el Señor nos llamó. Así es que el mundo cree o piensa, o no el mundo, aquel Satanás nos quiere engañar y hacernos creer que en la iglesia no nos podemos divertir, que en la iglesia nos oprimen, que en la iglesia no nos dejan ser libres, cuando realmente somos los que disfrutamos la verdadera, hermanos, libertad. Dije libertad, no libertinaje. Dije diversión, sí, hermanos, no libertinaje. Dije entretenimiento, no vicios. Porque el vicio, porque el libertinaje no es lo que Dios formó, sino qué cosa, hermanos, lo que el hombre busca en esa creación de Dios para hacer actos que ofendan, sí, hermanos, distorsionan el fin y el propósito de aquello que Dios creó. Y en vez de convertirlo en un don de Dios, porque la ciencia es un don de Dios. Tú sabes que el 90% de la medicina de la cual nos sirve para atender nuestra salud en nuestro cuerpo es tomado de las plantas. Ahí Dios dejó, hermanos, establecido el medicamento, la mayor del medicamento para nuestra salud. Así es que la ciencia, investigando anteriormente, hermanos, pues la ciencia no estaba avanzada, eran solamente, hermanos, ¿verdad? Se tomaban de formas más naturales. Pues la ciencia ha avanzado y aquel beneficio de aquellas plantas medicinales la han concentrado en pastillas, en inyecciones, en pomadas, en diversos medicamentos, que es en favor y a favor de la humanidad. Porque en la iglesia se nos enseña que la ciencia es un don de Dios. Cuando aquello que Dios creó es tomado para un beneficio del hombre que no ofende a Dios, se considera aquello como un don de Dios. Porque es un don de Dios que Dios nos deja para nuestra salud. Pero cuando el hombre corrompe aquellas cosas que Dios creó para entorpecer este cuerpo, el cual es el templo del Espíritu de Dios, y aquello que Dios creó lo corrompe para embriagarse, para drogarse, para dañar a su prójimo, para dañar este cuerpo que para nosotros es santo, porque Cristo lo ha santificado a través del bautismo. Entonces se convierte ya no en libertad de hacer lo que querramos, se convierte en un libertinaje. Y el libertinaje, eso sí ofende a Dios. Pero a ti se te ha prohibido ir a una playa. Hermana señorita, hermano, hermana mujer, se te ha prohibido que vayas a disfrutar de los bosques, de los lagos, de los paseos. En ninguna manera. Irá alguno, a ver, si de veras no les prohíben en su iglesia nada, a ver, tómense una cerveza para demostrarte que soy libre. ¿Me voy a convertir en tu esclavo? ¿Me voy a convertir en un obediente a tus caprichos, a tu berrinche de quererme ver embriagado para que tú te demuestres que soy libre? Estás equivocado. Todo lo contrario, no obedeciéndote, te compruebo una vez más que soy libre. Libre porque ese libre albedrío, el primero que me lo dio fue Dios, para escoger lo que yo, ¿qué cosa? Lo que yo quiera. Y yo he escogido la mejor parte. He escogido servir a Dios. He escogido hacer su voluntad. He escogido ser discípulo de Cristo. Así es que la iglesia del Señor no está desligada de esta sociedad en la que se desenvuelve. Tú trabajas en muchos de estos casinos. Tú trabajas en la construcción, tú trabajas en diferentes empleos, tú trabajas en algún restaurante. ¿Nos desligamos de la sociedad, hermanos? No, pero ahí donde tú trabajas, tu vida, tu conducta, tu conducirte
el conducir, el cómo te conduces, tu forma de hablar, tu forma de vestir, hace un impacto en todos los que te rodean. ¿Y por qué tú no tomas? ¿Y por qué tú no maldices? ¿Y por qué tú no te vistes de una forma como la gente normal? Y qué hermoso cuando tú respondes con orgullo a lo que tú has creído. Y como lo dije en la iglesia, hermanos, de Washington, ¿verdad? Se identifica Jonás: soy hebreo y temo a Jehová. Que tú lo digas con orgullo: soy de la iglesia de Jesucristo y temo a mi Señor Jesucristo. Soy la luz del mundo. Con orgullo y satisfacción. Ese impacto social que trae el evangelio que predica su hermano Nazón, hermanos, en la iglesia La Luz del Mundo, está comprometida con el mejoramiento de las condiciones de vida del país a que llegamos. Quiere decir que si nosotros hemos llegado a este país, donde la mayoría de nosotros venimos, ya muchos de ustedes nacieron en este país o son de este país, pero esta doctrina nos enseña que al país donde vayamos, nosotros tenemos que buscar nuestra prosperidad. No nos trajo el Señor a estas naciones o a estas ciudades como llevó a Israel a Egipto, que olvidándose de Él, hermanos, Dios les permitió que cayeran en una esclavitud, sino que Dios nos permite llegar, que porque alguna necesidad teníamos en nuestras ciudades, en nuestros países, sí. Pero si estás en este lugar es porque Dios te lo permitió, porque Él quería que aquí también se predicara su evangelio. No fue casualidad, no fue tu necesidad humana. Ese fue el pretexto que Dios te puso para moverte a este lugar. Y llegando a este lugar, ¿qué fue lo que sucedió, hermanos? La iglesia te reprime. La iglesia te dice: no prosperes. La iglesia te dice: sigue de ignorante. No. Eso lo dice la iglesia, hermanos, que no quiere que su iglesia, que sus miembros tengan conocimiento de Dios, porque descubrían la mentira y el engaño en los que han vivido durante tantos siglos. Tú has llegado a los lugares diferentes y la doctrina que su hermano te predica es que te superes, que llegues a esta nación o a las naciones donde Dios te concede llegar y allá te conviertas en luz del mundo, pero que también prosperes, que también crezcas, porque en la prosperidad de esas ciudades va a estar también nuestra prosperidad. Esta doctrina que su hermano predica está comprometida con la defensa de un mejor medio ambiente. Sabiendo que toda la naturaleza es creación de Dios, también nos enseña a respetar este medio ambiente y esta naturaleza que es creación de Dios. Esta doctrina también está comprometida con la superación de la sociedad donde Dios nos ha sembrado y nos ha concedido florecer. O sea, no solamente nos enseña a respetar a la patria, a donde lleguemos, sino que nos enseña a prosperar. La iglesia, la luz del mundo, no desprecia a la sociedad, sino que estamos comprometidos con el mejoramiento de los barrios o colonias donde tenemos, hermanos, presencia. El día de ayer contemplaba en una de las redes sociales, con grande orgullo, hermanos, y satisfacción, a los hermanos de hermosa provincia allá en Guadalajara, Jalisco, que fueron invitados y convocados por todos sus encargados de grupo a que el día de ayer se hiciera un trabajo de limpieza en toda la colonia. Y cada grupo, hermanos, tomó una calle o, hermanos, o una calzada o la glorieta, y vio a su hermano, a los encargados de grupo con sus grupos haciendo el aseo, hermanos, de toda nuestra colonia. Porque aún a eso nos incita la palabra de Dios a que seamos limpios, a que procuremos que nuestras colonias, que nuestras casas, que nuestras personas siempre luzcan, ¿qué cosa? Aseadas y limpias. En la iglesia, la luz del mundo,
hacemos labor comunitaria a fin de fomentar la unidad y anunciar el mensaje que cambió nuestras almas y que tuvo un impacto social positivo en nuestras vidas. Nosotros, pero es importante que entendamos que nosotros, antes del conocimiento de este evangelio, nosotros no éramos así. No pensábamos de esta forma, sino que Dios, a través de su palabra, hizo esa transformación en nosotros. El Señor, a través de su evangelio, hizo y logró ese cambio. Y nosotros, hermanos, que en otro tiempo éramos tinieblas, como lo dijo el apóstol Pablo a los Efesios, ¿verdad? Nosotros que en otro tiempo éramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. Y así lo dijo Efesios capítulo 5 versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? No solamente nos dice que antes no éramos hijos, que antes no éramos pueblos de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Que antes no teníamos padre y ahora somos hijos de Dios. Que antes morábamos en tinieblas, pero ahora somos la luz del mundo por nuestro Dios. Y viene una responsabilidad: andad como hijos de luz. ¿Cómo debe de ser nuestro proceder? ¿Cómo podemos entonces caminar y ser luz del mundo? Cumpliendo, obedeciendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y este evangelio eterno, este evangelio del amor, que es la doctrina de Cristo, nos hace, hermanos, ser cada día mejores, tanto para nosotros mismos como también para la sociedad. La pertenencia a la iglesia, la luz del mundo, despierta sentimientos encontrados en algunas personas. Y es algo que la iglesia tiene que entender y tiene que enfrentarse día a día. Pues mientras parientes, vecinos o personas que nos conozcan se alegran por haber visto un cambio positivo en los hermanos que se convierten a la iglesia, otros murmuran, critican, juzgan al ver los errores propios de nuestra naturaleza humana. Sí, hermanos, yo he dado testimonio de unos de mis hermanos en la carne, que hermanos participando con algunos políticos, ¿verdad? En aquel país de México, amistando con algunos de ellos, fueron a comer, hermanos, a un restaurante, y los hombres, pues, del mundo empezaron a pedir sus bebidas alcohólicas, sus vasos de vinos. Mi hermano pidió, hermanos, una bebida que le dicen conga, que es, hermanos, verdad, diferentes jugos naturales, jugo de naranja, jugo de arándanos, jugo de sin licor, verdad. Y ándale, Benjamín, pídete una bebida. No, gracias. Ándale, pídete. Y atrás de la insistencia, pues él pide esa bebida que, aunque es contada como una bebida, hermanos, pero no, hermanos, contiene alcohol. Y pues empezaron a tomarse una copita y otra copita, y mi hermano con su vasito de conga, ¿verdad? Y se tomaba una. Cuando, hermanos, empezó a probar, hermanos, aquella bebida, los hombres inmediatamente le quisieron echar en cara aquello. Los mismos que lo incitaron, los mismos que lo invitaron, los mismos que le decían: ándale, que al cabo aquí nadie te ve, Benjamín, no que ustedes no toman. Y pues ya él, pues pruébalo, le dice. Cuando lo prueban, hermanos, verdad, que el hombre, pues eso es puro culé. Culé es una bebida, hermanos, verdad, para hacer aguas frescas de sabores, verdad. Vienen unos sobres que es un polvo con saborizantes de frutas. Pues esto es puro culé. Pero te fijas cómo es el mundo. Nos provoca, ¿para qué cosa? A ellos les parece cosa extraña,
cosa rara que nosotros, ¿qué cosa? No hagamos lo que ellos hacen. ¿Y cuántos de ellos nos provocan para que nosotros lo hagamos? Para comprobarles o para que entremos dentro de su círculo amistoso. Ándale. Pero en cuanto lo hacemos, ahí nos están, ¿qué cosa? Acusando. No que ustedes no lo hacen, no que ustedes. Eso es lo que la iglesia, hermanos, yo quiero sembrar en la iglesia. Como hijos de Dios tenemos una responsabilidad. Que nuestra vida, es verdad, tuvo un impacto o tiene un impacto en la sociedad que a ellos los asombra. Y mientras que a uno les sirve para bien y se alegran, oye, fulanito, perenganito, yo te conocí. Eras maldiciente, eras borracho, eras drogadicto, eras pandillero, tu muchacha, tu mujer, eras libertina, andabas con vestidos ajustados, provocando con tu cuerpo a los hombres. ¿Qué te hizo cambiar? Y ahí está nuestra respuesta. Es que yo ahora pertenezco a la iglesia de un Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Para ellos, sí, hermanos, para ellos les causa alegría. Ay, qué alegría verte. Y llega el familiar y viene el vecino que te conoció, siendo, hermanos, una vergüenza para la sociedad, y ahora te alaba. Pero hay otros que les molesta, hay otros que les duele, hay otros que al ver tus buenas obras sienten coraje, sienten celos, sienten envidia, sienten desprecio y nos llaman, hermanos, como gente fanática. Gente fanática porque no tomamos licor y nos emborrachamos. Gente fanática porque no usamos drogas. Gente fanática porque no nos desvelamos en libertinajes. Pero luego volteamos a verlos a ellos, que, hermanos, agarran cuerdas, ¿verdad, hermanos? Con, hermanos, elementos de acero, y se están lastimando su propio cuerpo, o se amarran pencas de nopales o de maguey en las rodillas y van hincados atrás de sus ídolos, y dicen ellos: miren qué bonita fe. El que no tiene conocimiento de Dios, porque Dios nos enseña que Dios no quiere sacrificios. ¿Dios quiere qué? Dios quiere la obediencia. El sacrificio, hermanos, eso lo hacen los hombres que no conocen a Dios. Y en todas las épocas, aún en nuestro México, era la forma que el hombre creía y pensaba que se agradaba a Dios, por medio de sacrificios. Y allá están los aztecas. Hablo de nuestros antepasados en México, que creían ellos que sacando el corazón en vida de un ser humano, o arrojándolos, ¿verdad, hermanos?, al vacío o algún cenote donde ellos creían que moraban sus dioses, la ira de sus dioses se iba a calmar. Nuestro Dios nos dice: no, Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere holocaustos, Dios no quiere presentes materiales, Dios quiere nuestra obediencia. Así de fácil, así de sencillo, dice el hombre. ¿Y tú crees que nada más por obedecer Dios te va a perdonar todo? Si tú conocieras a mi Dios es bondadoso, mi Dios es misericordioso, mi Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Cuando Él ve que me aparto del mal y empiezo a hacer lo bueno, Él me perdona y olvida todos mis pecados. Ese es nuestro Dios, bondadoso y amoroso. Allá les dice: no te creas, Dios quiere que te golpees, Dios quiere que vayas con pencas. Y allá están los hombres: Dios quiere que me traigas tus riquezas, porque a través de ellas vas a lograr el perdón de tus pecados. Mentira, el amor de Dios no se compra. Y allá están, a través de aquel dogma que establece el mundo y aquellos falsos profetas, ¿verdad?, falsas iglesias. Aquel dogma del purgatorio, donde, hermanos, a través de ese dogma establecido que predicaba, hermanos, que a través de aquel lugar, trayendo ellos un pago material, principalmente económico, o con bienes, terrenos, casas, haciendas,
joyas, pertenencias, hermanos, de valor económico, alcanzaban ellos, ¿verdad?, el perdón del pecado de sus seres queridos que estaban en aquel lugar donde iban a ser condenados al infierno. Y la gente que creía en ellos, allá estaban todos, y dando dinero, y dando sus casas, porque llegaban a sus conciencias a torturarlos. Ahí está tu familiar, míralo, sufriendo, y allá se está gritando y se está quemando en el infierno, y allá la gente desesperada, la que no conocía a Dios, desesperada: ay, ¿qué puedo hacer? Tráeme dinero, tráeme tus bienes, tráeme tus joyas para enriquecerme yo, no Dios. Mentiras, iglesias, ¿qué cosa, hermanos? Falsas, que a través de la historia, hoy ya, hermanos, hace unos años, su mismo líder mundial, ¿verdad?, manifiesta que el purgatorio, hermanos, nunca existió. Y el engaño que a través de más de 19 siglos llevaron con ese dogma de mentira y de engaño, ¿qué pasó? Claro, porque son mentirosos y engañosos, porque a través de esos chantajes doctrinales, de una doctrina de engaños, una doctrina inventada por los hombres, torturaba la conciencia de las personas. Yo no te vengo a decir que el perdón de tus pecados se va a cubrir con dinero, con limosnas o con ofrendas. No, yo te vengo a enseñar que a través de una obediencia a su palabra. ¿Ocupas dinero para esto? No, hermano, el que quiera, dijo el Señor Jesucristo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Cuál cruz? ¿La cruz madera? No, la cruz del sufrimiento, la cruz del abstenimiento, la cruz de decir: no voy a cometer lo que ofende a Dios. Mejor voy a hacer su santa y bendita voluntad. La intolerancia religiosa, entonces, se hace presente cuando ejercemos nuestro derecho a creer o a ser diferentes a la mayoría. Entiende lo que estoy diciendo, iglesia del Señor, porque no solamente te lo estoy diciendo a ti, hermanos de Las Vegas, Nevada. Mi palabra es para la iglesia universal. La intolerancia religiosa se hace presente cuando ejercemos nuestro derecho a creer o a ser diferentes de la mayoría. Se parte de la idea de que somos raros, que nos lavaron el cerebro, que nos tienen oprimidos. Sin embargo, los que estamos en la iglesia, la luz del mundo, de forma voluntaria. ¿De forma qué? Porque a nadie se nos obligó. El único requisito es nuestra propia voluntad. Así lo estableció nuestro maestro. El que quiera. ¿El que quiera, hermanos? ¿Con dinero? ¿El bautismo se debe de cobrar en la iglesia? Claro que no. La salvación no tiene precio. La salvación es, ¿qué cosa, hermanos? La salvación, hermanos, Dios la ofrece gratuita a todo aquel que cree. ¿Sí, hermanos? Claro que la palabra creer encierra también, hermanos, aquel obrar, ¿verdad?, de obediencia atrás de la credibilidad. Así es que dicen ellos que somos raros, que somos, hermanos, que estamos oprimidos, que nos lavan el cerebro. Sin embargo, hermanos, los que somos y formamos parte de la iglesia, la luz, de la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, y somos luz del mundo de forma voluntaria, somos conscientes de que la forma de vida que alcanzamos por el conocimiento de la verdad es superior a cualquier otro beneficio. En resumen, estamos en la iglesia voluntaria y conscientemente. No porque aquí nacieron mis padres y yo aquí nací y aquí me voy a morir. No, hermanos. La fe no se hereda de padres a hijos. Eso es un engaño que las iglesias falsas manejan y trabajan. La fe nace por el oír. Y el oír
Y el oír de la palabra de Dios. Puede un niño nacer en la iglesia, pero si no entiende la palabra de Dios, ¿puede ese niño tener fe? No. Para tener fe necesita oír la palabra de Dios. Y después de oírla, entenderla, comprenderla, para que de sí mismo pueda decidir si pertenecer o no pertenecer a la iglesia del Señor. Así es que, vuelvo a repetir, estamos en la iglesia voluntaria y conscientemente porque hallamos algo que consideramos de gran valor, algo que cambió nuestra vida, nos hizo personas diferentes, criaturas nuevas, hombres nuevos, familias nuevas. Hallamos un campo de gran precio. ¿Cómo era nuestra vida? O de muchos de nosotros antes de conocer, hermanos, la iglesia del Señor. El apóstol Pedro lo recordaba, y yo creo que esa palabra, aunque es antigua, también se refleja en la vida que llevábamos muchos de nosotros. En su primer carta universal, capítulo 1, versículo 18. Ayúdeme por favor algún hermano. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios le pague a nuestro hermano. Fíjate qué hermoso. Sabiendo que fuiste rescatados de qué cosa, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. No fuimos rescatados por dinero, por joyas, por precio, hermanos de terrenos. No, hermanos, con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto que señala el apóstol Pablo se refiere a la herencia que recibimos de nuestros padres. Una vida vana, una vida vacía, una vida sin sentido. Eso es lo que recibimos de nuestros padres. Y alguno, ¿qué es eso, hermano? ¿Qué fue lo que recibimos? Yo sé que habla de algo vano, de algo que no tenía sentido. ¿Qué fue? Te voy a dar el ejemplo, el mal ejemplo, para hablar, hermanos, con palabras, hermanos, deshonestas. O sea, hablar con maldiciones. En el mundo es algo muy común, hermanos. Y el hombre habla y habla como si fuera algo, ¿qué cosa? Mencionando palabras, ¿qué cosa? Antisonantes. Ahí está el niño, que sus primeras palabras, en vez de ser mamá y papá, sus primeras palabras son esas palabras antisonantes que oyen sus padres. ¿Y sabes qué hacen sus padres cuando oyen a su hijo decir esas palabras, hermanos, antisonantes o esas maldiciones? Lo corrigen, le pegan, hermanos, lo regañan. ¿Qué hace el padre? Le celebra. Mira, mi hijo, y ahí están riéndose todos. Ay, qué chistoso. A ver, otra vez, mi hijo, ¿cómo dijo? Y ahí está el niño repitiendo. Eso es lo que heredamos de nuestros padres. Esa forma de hablar, ¿qué cosa, hermanos? Deshonesta. La enseñanza de emborracharse. ¿Recuerdas qué común es en el mundo? Pues tomarse unas cervecitas, tomarse unas copitas de vino, que después de 2 o 3 entorpece, ¿qué cosa? Nuestro cerebro, entorpece nuestro cuerpo, y ya anda aquel padre o aquella madre, ¿verdad?, haciendo cosas aún vergonzosas, deshonestas, dice el hermano, que ya no se hacen, no se practican en un juicio sano, hermanos, y decente. El hijo ve aquello como algo, ¿qué cosa? Como algo normal. Y si tú le dices a aquella persona, oiga, su esposo es un poquito tomadito, ay, Señor, ¿eso es qué? Para ellos, aquellas actitudes, ¿qué cosa? Son cosas, hermanos, normales. El libertinaje sexual. Venga, mi hijo, yo le voy a enseñar lo que es un verdadero hombre. Y un hombre anda con cuanta mujer se le pone enfrente. Libertinaje sexual. Mi hija, usted aprovéchese, y ahorita que está joven y hermosa, ándale, váyase con un hombre, váyase con otro, nada más use protección y usted puede hacer lo que usted quiera.
Porque hoy en el mundo eso es permitido, las escuelas lo permiten, así es que hay libertad para que el joven haga lo que quiera. Ese libertinaje es también lo que nuestros padres, ¿qué cosa? Todos los vicios que contaminan el alma. Sin embargo, de esa corrupción el Señor nos rescató por medio de la sangre de Jesucristo. Esa vana manera de vivir, ¿esa qué, hermanos? Porque por esas cosas, por esas abominaciones, Dios despreció a los hombres de la tierra. Porque para lo que ellos es normal, para Dios, ¿qué cosas son, hermanos? Son ofensas, son abominaciones, pues de aquella vana manera de vivir que tenían nuestros padres y nos la heredaron, y que a través de ese ejemplo vivíamos. Dios nos rescató, hermanos, por la sangre de su Hijo amado Jesucristo. De aquella vana manera de vivir que teníamos, de la cual no había ninguna ganancia espiritual, todo lo contrario, ofendíamos a Dios, nos la cambió el Señor por una esperanza gloriosa y le dio sentido a nuestra vida. Como dice el himno, y lo acaba de mencionar el hermano, le dio Jesús a nuestra vida ¿una qué? Una esperanza que vino a traer, ¿qué cosa? Un cambio radical, un cambio completo, un cambio total a nuestra vida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bendita esperanza, que también trajo un impacto social. No éramos los más selectos de la sociedad, recuerda, hermanos. No éramos la élite de las clases, no. Por el contrario, el Señor se agradó de lo más vil. ¿Qué éramos? Lo más vil, de lo miserable. ¿Qué éramos? Porque todo aquel que practicaba este tipo de vida, maldiciones, libertinaje, drogas, borracheras, para Dios, hermanos, era lo más despreciable, porque para Dios estas cosas son abominación. Así es que así vivías, hermano, era lo más vil, era lo más miserable, era lo más bajo, de lo que todo mundo despreciaba y aborrecía, porque no tenías ni valores ni principios. Eso éramos muchos de nosotros antes de este conocimiento. Pero el apóstol Pablo nos recuerda lo que la transformación que el Señor hizo de nosotros en su primer carta de la primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Ayúdame, por favor. Dice: para la gloria del Señor. Amén. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que Dios es. le pague a nuestro hermano. ¿Te fijas qué hermoso? Delante de Dios que éramos, y no delante de Dios, aún delante de los hombres. ¿Cuántas veces vemos a esas personas que por la influencia del alcohol, que por la influencia de las drogas, sus conductas son, hermanos, reprobables, vergonzosas? A veces inclusive hasta los vemos ahí tirados en la calle, hermanos, llenos de su propia suciedad, hermanos. Qué tristeza. La gente pasaba y se reía de aquellas personas. La gente pasaba y, hermanos, se asqueaba de ellos. ¿Te fijas de dónde el Señor nos sacó, hermanos? Por eso el Señor, a través del apostolado, nos viene a hacer una conciencia, nos viene a hacer que hagamos conciencia de lo que éramos, para valorar lo que Dios ha hecho de nosotros. Mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios. ¿Según qué? Según el mundo. No sois muchos sabios según la carne.
ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo. ¿De dónde nos escogió el Señor? Para avergonzar, ¿qué cosa? Qué bonito. Hoy el hermano más humilde, el hermano más sencillo, aunque no tenga escuela, aunque no tenga educación, a través de la doctrina, hermanos, y por la doctrina y con la doctrina puede avergonzar a lo más sabio de este mundo. ¿Cuántas veces a ellos les hemos oído expresar? Ninguno ha contestado esta doctrina. Y aquellos que eran necios hoy son más sabios que los sabios de este mundo, porque a través de la doctrina, ¿qué nos hace el Señor? Sabios. Bendito y alabado sea su nombre. Y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Cuántos hombres poderosos? ¿Cuántos hombres ricos? ¿Cuántos hombres adinerados, con fortunas, hermanos, inimaginables? A veces los vemos desesperados. Yo he dado un testimonio de una persona, por no señalar a más personas, porque no es nuestro propósito, sino nada más tomarlos como un ejemplo. Yo menciono a aquel hombre que le decían el rey del rock and roll, aquel hombre llamado Elvis Presley. Tenía toda la fama, tenía todo el dinero, vivía en pleno libertinaje, y a sus 42 años, sí, hermanos, tenía 42 años, podríamos decir que era un hombre pues relativamente joven, en donde estaba, hermanos, ¿verdad? Lo más fuerte de su fama, de su riqueza. Tenía mansiones, tenía aviones, tenía fortuna, tenía fama, tenía gloria, hermanos. Todo el mundo lo alababa. Sus conciertos, la gente, las mujeres se desmayaban, la gente le aplaudía, gritaban su nombre. Llegaba a su casa y se sentía, hermanos, hueco. Aquellos hombres que tienen y amasan fortunas y les dicen: Señor, tiene cáncer, aquella persona se desmoraliza, hermanos, y hasta quitarse su propia vida. Qué tristeza, qué dolor, qué desesperación, hermanos, en la que, hermanos, nos encontrábamos. Pero Dios, de aquello débil, nos escogió para avergonzar a lo fuerte. ¿Eres millonario? ¿Te crees que tienes todo el dinero del mundo? No, pero todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes que te hace falta dinero, fama, gloria para vivir feliz? ¿O puedes decir con todo el derecho de sentir de decir cómo te sientes? Soy feliz en Cristo Jesús. ¿De veras eres feliz? ¿De veras vives en paz? ¡Qué bendición tan hermosa! Pero dirá alguno: pero estás enfermo, pero feliz. Porque si Dios quiere sanarme, Él me va a sanar. Y de hecho, puedo decir que a la gran mayoría de nosotros nos ha contestado en muchas ocasiones. Pero hubo un hombre, uno de ellos fue su discípulo, que le pidió al Señor en 3 ocasiones: quítame este aguijón, quítame esta enfermedad, Señor, para poder trabajar con mayor libertad en tu obra. Y el Señor le contestó. Él como apóstol de Jesucristo, ¿a cuántos nos resucitó? ¿A cuántos leprosos nos sanó? ¿A cuántos enfermos no levantó? ¿A cuántos paralíticos no hizo caminar? Porque hacían, hermanos, muchos milagros. Aún los hermanos se acercaban y esperaban ya no tocarles, aunque sea esperaban que la sombra pasara sobre de ellos, porque el poder de Dios estaba sobre de ellos. Pero en él, cuando vino esa enfermedad, el apóstol le rogaba: Señor, quítame este aguijón. Y esta fue la respuesta: bástate mi gracia.
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y a él con alegría decía: ya no me importa estar enfermo, no me importa estar pobre, no me importa estar con necesidad. No, si Cristo conmigo va, soy el hombre más feliz de este mundo. Porque nuestra herencia, nuestra esperanza nos hace ser felices, sabiendo que si Dios quiere que en el mundo paguemos alguna falta que hemos cometido, qué bueno que la paguemos aquí, para poder entrar con libertad a nuestra verdadera vida, a nuestra verdadera ciudadanía, que es el reino de los cielos. Así es que, como el apóstol Pablo, ¿cuántos de nosotros lo hemos dicho? Cuando nos sentimos más solos, cuando nos sentimos más abandonados, cuando nos sentimos más pobres, más enfermos, ahí se manifiesta la gracia de Dios. Y cuando nos sentimos más débiles, es cuando Dios nos hace más fuertes para seguir adelante. Ahí estaba el hermano Esteban, el cual, hermanos, ¿verdad?, abandonado humanamente por la iglesia primitiva, lo dejaron solo. Ahí están los que están predicando a Jesucristo, y corren los hermanos y alcanzaron a agarrar a uno de ellos, que fue nuestro hermano Esteban. Agárrenlo, vamos a sacarlo a la ciudad y vamos a apedrearlo. Humanamente, dije, ¿lo dejaron qué, hermanos? Pero había alguien que no lo había dejado solo. Empezaron a arrojarles las piedras. Cualquier hombre hubiera pensado: ay, pobre hombre, su iglesia lo dejó solo, su iglesia lo abandonó. Pero no, había alguien que en el momento que iba a dejar de existir, doblando él sus rodillas, volteó a los cielos, y aquel que estaba con él, aún en aquel sufrimiento, le hace contemplar que había algo más hermoso que lo estaba esperando. Y cuando él sentía el dolor de su carne, al borde de la muerte, contempla su hermoso triunfo que iba, hermanos, a adquirir. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Dios y Padre. ¿Tú crees que le importaba su sufrimiento? ¿Tú crees que le importaba que le decían: ¿dónde están tus hermanos? A ver, para que te defiendan. ¿Qué me importa que aquí yo esté solo, si Cristo allá me está esperando con toda la iglesia, con sus brazos abiertos? Venid, benditos de mi Padre, al descanso eterno. Eso es lo que Dios nos ha hecho de nosotros. Y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Pero a nuestra vida, hermanos, llegó este hermoso Evangelio Santo, Evangelio apostólico, que es la enseñanza auténtica y verdadera de Jesucristo. El apóstol Pablo decía a la iglesia que se encontraba en Roma, en el capítulo 6, versículos 17 y 18: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, viviendo en esa vana manera de vivir, hueca y sin sentido, a semejanza de la San Pablo, nos encontró el Señor, nos mostró la senda de la vida, y decidimos seguir a Cristo. Empezamos a ser diferentes, porque el cristiano se convierte, se muda en otro, deja las antiguas formas y moldes para aprender a vivir diferente. Es una gran influencia el Evangelio de Cristo, que a través del apostolado se nos es anunciado. Es, vuelvo a recalcarlo, un impacto social. ¿Cómo entonces ha influenciado este Evangelio en nuestra vida?
¿Cómo ha impactado mi vida el Evangelio de Cristo? Fíjate qué hermoso, hermanos, todo lo que ha hecho el Evangelio de Jesucristo en nuestra vida. Lo que ven los hombres que nos admiran, los hombres que ven y dicen: ¿quién es esta que se muestra como el alba? La doctrina de Cristo nos ha enseñado a respetar al prójimo, al semejante, al diferente. Me ha inculcado valores y principios que me han convertido en un mejor ciudadano. Me ha enseñado a respetar y amar mi patria, a mi gobierno, a los ávaros patrios. Me ha enseñado a consolidar una familia. Me ha enseñado a amar la vida misma. Me ha enseñado a tener una relación fraternal más duradera. Me ha inculcado la superación personal, familiar y laboral. Me ha enseñado a educar a mis hijos. Me ha enseñado el respeto y aprecio por los adultos mayores y por los enfermos. Me ha enseñado la compasión por los enfermos y los presos. Me ha enseñado a dar y desprenderme de los bienes. Me ha enseñado a ser agradecido. Me ha enseñado que la ciencia es un don de Dios. Me ha enseñado a ser paciente y no desesperar. Me ha enseñado a respetar y honrar al sexo opuesto. Me ha enseñado a esperar la vida eterna. El mensaje de Cristo impactó mi vida espiritual y materialmente. La iglesia, la luz del mundo, a través de la conducta individual de cada uno de sus miembros, que cada vez los grupos son más grandes, se han convertido entonces en un impacto social, hermanos, dentro de las ciudades, dentro de los estados, dentro de los países y dentro de estos 56 países hasta donde ha llegado la iglesia del Señor. Algunos nos alaban, unos nos dicen: qué hermosa iglesia, su conducta, sus obras, su forma de predicar, su forma de conducirse, de hablar, de vestir. Qué hermoso ejemplo. Otros nos ven con envidia, con celos, con coraje, porque ven que el crecimiento de la iglesia cada vez es más grande. Sin embargo, quiero concluir haciéndote responsable de que este impacto social, que en la mayor porcentaje ha sido positivo para el mundo y que la gente cada vez más voltea a vernos. Sí, hermanos, porque las personas voltean a vernos, y vuelvo otra vez a recalcar y vuelven a decir: ¿quiénes son estos que cual ejércitos en orden van caminando hacia adelante? Entonces yo quiero comprometerte, iglesia del Señor, a ti, hermano de Nevada, que estás en una de las ciudades más, hermanos, mundanas, se puede decir, que hay en el mundo. Te quiero comprometer a que sigas buscando, como hasta el día de hoy yo he visto lo has hecho, día a día. Todos los días de tu vida sigas buscando hacer la voluntad de Dios. Porque aunque hay muchos, vuelvo a repetir, que nos envidian, que con celos nos atacan y tratan de convertir nuestra fe, que a través de una decisión voluntaria, no va a través de un bautismo que se hizo cuando éramos niños y no teníamos conciencia ni la facultad de decidir si queríamos o no queríamos pertenecer a esa iglesia, sino que nuestros padres, en una falsa enseñanza que se tienen que bautizar los niños, nos hicieron permanecer y pertenecer a una iglesia que nosotros nunca supimos del porqué. Pero bendito sea nuestro Dios y su Hijo amado Jesucristo, que en su momento nos permitió conocer esta verdad, y a través del oír de la palabra de Dios y comprenderla, entenderla y razonarla, nació la fe y tuvimos la decisión de pertenecer a esta iglesia, y hasta el día de hoy aquí estamos buscando día a día hacer la voluntad de Dios. Iglesia Universal, hermano de Las Vegas, Nevada,
te quieres comprometer con tu hermano Nazón y levantando tu mano decir: hermano, con la ayuda de Dios seguiremos adelante. Nuestra vida, nuestra conducta, nuestro vestir, nuestro hablar dentro de la sociedad, aunque veamos a nuestros alrededores malas conductas, seguiremos siendo luz del mundo, para que las gentes, al ver nuestras obras, glorifiquen a Dios. Y muchos de ellos se han de convertir a la iglesia del Señor por ese hermoso testimonio que han de ver así en ti. Si así lo haces, Dios te bendiga, Dios te dé salud, Dios te dé felicidad, Dios te dé prosperidad, Dios te siga multiplicando, porque dignificarás su santo evangelio a través de tu vida y de tu comportamiento. ¿Quieres que entonemos una alabanza? Dice esa hermosa alabanza: le dio Jesús a mi vida. ¿Qué número es, hermanos? 315 parece que es. Le dio Jesús a mi vida una esperanza. ¿Qué nos dio el Señor, hermanos? Que cambió todo nuestro ser. ¿Sí, hermanos? Realmente cambió nuestra vida y nuestro ser. Salvó nuestra alma, porque pagamos grandes cantidades de dinero, porque se nos dijo que a través de nuestros bienes materiales nosotros, hermanos, íbamos a dar y no íbamos a alcanzar esa salvación. No, salvó nuestra alma por su gracia bendecida y nos escogió para que cumplamos su querer.